Tujeriza, presidente del Consejo Departamental de Paz. La paz es muy amplia. ¿Qué podemos hablar precisamente, Enrique, cuando ve uno un país que todo el mundo habla de paz, pero no la hay? Es decir, este es un país que ha estado en guerra por más de 50 años, una guerra que lo que ha dejado es dolor y destrozos en el territorio nacional, y se han intentado precisamente en el país de generar un ambiente de reconciliación, de convivencia y de paz. No puede haber paz en un país donde existan esas brechas sociales y económicas tan abismales. No puede haber paz en un país donde exista todavía la inequidad y la exclusión social. Sin embargo, se han intentado con algunas organizaciones insurgentes en nuestro territorio llegar a unos acuerdos políticos para disminuir las acciones de estas organizaciones en muchas partes del territorio nacional. Pero si no hay un compromiso real y efectivo de los gobiernos en que esos acuerdos que se han hecho con estas organizaciones insurgentes, generar una política de convivencia, de desarrollo, de inclusión, de equidad, de justicia social, difícilmente, por más que se lleguen a acuerdo con estas organizaciones, se puede hablar de una paz con justicia social. Y en el país, recordemos que se han hecho acuerdos con diferentes organizaciones. Se hizo acuerdo con el Quintín Lame, se hizo acuerdo con el M19, se hizo acuerdo con el EPL, se hizo acuerdo con una fracción del Ejército de Liberación Nacional, se acaba de firmar un acuerdo con un sector de la FARC, y bueno, no podemos hablar de que en el país se haya conseguido la paz a pesar de que se han hecho estos tipos de acuerdos con estas organizaciones, porque más allá de los acuerdos del desarme de estas insurgencias, es decir, no ha habido un compromiso por parte de los diferentes gobiernos que en su historia han generado estos procesos con estas guerrillas de generar la inversión social, de generar el desarrollo, la equidad, la exclusión social. Todo lo contrario, lo que uno ha visto de allá para acá es que hoy en día este es uno de los países con una brecha social muy profunda, con una inequidad muy profunda y con una exclusión muy profunda. Hoy, frente a este nuevo presidente de la República, el doctor Gustavo Petro, se está hablando de una paz total, y esa paz total ha generado que hoy se le haga el llamamiento a un sinnúmero, más allá de las organizaciones insurgentes, que en Colombia la única reconocida con ese carácter de insurgencia y como organización política es el Ejército de Liberación Nacional. Las otras organizaciones, pues el gobierno nacional se le ha dado el estatuto de GAO, que son una especie de bandas organizadas sin ningún tipo de reconocimiento, ni estatus, ni político, ni de beligerancia. Pero creemos que más allá de esto, pues el esfuerzo que hoy está haciendo este presidente de generar un nuevo ambiente en muchos territorios donde estas organizaciones tienen control territorial, poblacional, económico, social, vale la pena, y nosotros creemos que hay que apoyarle en ese sentido. Este país ha perdido en su historia grandes oportunidades en el gobierno de Iván Duque. Recordemos, por ejemplo, que se venía con el gobierno de Juan Manuel Santos avanzando en ese proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. Se presentaron algunos hechos violentos que están en lo de la dinámica de la guerra, y no hubo una voluntad política. Hemos perdido años en nuestra historia de realmente llegar a un proceso de paz, a unos acuerdos firmados con estas organizaciones, pero que también detrás de esos acuerdos y de estos procesos, pues tiene que el gobierno generar toda una política de inclusión social. ¿Cómo entender entonces al Ejército de Liberación Nacional que quiere llegar a un proceso de paz cuando ellos no han disminuido su accionar militar? Nosotros hemos dicho que mientras no se coloquen reglas de juego en las conversaciones, mientras no se coloque protocolo, se seguirá conversando en medio de la guerra. Mira tú, Peñuela, por ejemplo, de que el gobierno acaba de firmar
si así se puede llamar, un acuerdo con 4 grupos, en lo que se ha llamado el cese bilateral, donde está la disidencia de la FARC, de Iván Mordisco, por ejemplo, en el país, donde está el sector del Clan del Golfo, donde está un sector de los conquistadores de la Sierra Nevada, y él mismo trató de incluir al Ejército de Liberación Nacional. Pero se hicieron esos acuerdos de cese bilateral y hasta ahora no conocemos ningún protocolo por parte de lo que hoy se encuentran enfrentados tanto el gobierno como las organizaciones insurgentes. Y ahí vemos, por ejemplo, que como no hay un protocolo, ¿sí?, que a los cuales las organizaciones que firmaron este cese bilateral tienen que someterse, entonces uno ve acciones, por ejemplo, como en el caso del Frente 33 de la FARC, patrullando en San Calixto, patrullando en el Tarra, patrullando en Tibú, generando hechos de zozobra, de miedo, de temor frente a la población civil, generándose situaciones de agresiones contra la población civil, contra líderes sociales, defensores de derechos humanos. Hay unas conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional, que ya se firmó el primer ciclo con ellos en Caracas, viene el segundo ciclo que va a ser en México a partir del 13 de febrero, pero hay que colocar algunos protocolos, es decir, que en el marco, por ejemplo, de las negociaciones, no pueden existir en los territorios donde estas organizaciones tienen influencias, hechos que atenten contra la paz, contra la vida y contra los derechos humanos de la población civil. Y esto es lo que nos preocupa, porque de una u otra forma, en el caso del Departamento Norte de Santander, es llamativo que se vengan dando hechos de violencia que inclusive no lo están asumiendo. Por ejemplo, el último caso de la muerte del líder del presidente de la Junta de Acción Comunal de Socavó, que es una vereda del municipio de Tibú, un sector donde la influencia ahí la tienen son el Ejército de Liberación Nacional y la tiene la disidencia de la FARC, y con mucha presencia también de la fuerza pública, y un asesinato de una persona, de un líder como esto, que semanas atrás había sufrido un atentado, ¿sí?, que le habían robado la camioneta por parte de la Unidad Nacional de Protección y se desplazaba en moto, y lo preocupante es que nadie asume este tipo de responsabilidad. Es una situación difícil. Uno sabe que en el marco de la guerra, muchas veces firmado inclusive los ceses bilaterales, las organizaciones y las mismas instituciones no se someten a las reglas del juego del derecho internacional humanitario ni el respeto a los derechos humanos. Hay muchos temas para hablar de paz, pero lo quiero aterrizar, Enrique, en Cúcuta. La actividad que ustedes vienen organizando precisamente para este fin de semana es una actividad que hace rato no se hacía en nuestra ciudad. Sí, efectivamente, nosotros, Peñuela, hemos dicho de que esta va a ser una negociación difícil con el Ejército de Liberación Nacional. Y este gobierno nosotros hemos colocado que son 2 años que va a tener, es decir, para poder alcanzar un acuerdo en el caso del Ejército de Liberación Nacional. Después de los 2 años viene un año político. Esos acuerdos que hoy tiene el gobierno con algunos otros sectores políticos en el Congreso de la República para que le pasen las reformas y para cogobernar en estos momentos, pues creemos que van a desaparecer. Entonces, frente a esto, pues uno cree de que van a ser 2 años muy complejos, muy difícil, porque esta negociación con el Ejército de Liberación Nacional es muy diferente a la que se hizo con la FARC, con un sector de la FARC. La negociación que se hizo con un sector de la FARC fue vertical, fue de abajo hacia arriba. Las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional son totalmente opuestas, van a ser horizontales, es decir, de abajo hacia arriba. Por eso la importancia que tiene que tener la sociedad civil en este proceso. Si tú revisas, por ejemplo, la agenda que se pactó entre esta organización insurgente y el gobierno de Juan Manuel Santos, los 6 puntos, el primer punto tiene que ver con la construcción de la participación de la sociedad civil en la construcción de paz. Ese es el primer punto de la agenda que se pactó entre el gobierno de Juan Manuel Santos y el Ejército de Liberación Nacional. Y si revisamos los otros 2 puntos que vienen, es decir, se le da una gran importancia a la sociedad civil. Si
si la sociedad civil del país deja que esta negociación sea solamente entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional, y por cualquier circunstancia, por ejemplo, termina alguna de las dos partes levantándose de la mesa, a este país le esperarán 50 años más de guerra, ¿sí? Pero si logramos involucrar a la sociedad civil, ¿sí?, en opiniones, en mensajes, por ejemplo, es decir, uno cree de que, tiene que ser la voz escuchada, así sea que no esté negociando, ¿sí?, con las partes. Pero es la sociedad civil, porque es la sociedad civil la que termina asumiendo el costo de la guerra. Entonces, por eso hemos venido organizando, y el primer evento que hemos partido a nivel nacional va a ser aquí en Cúcuta, por lo que significa el Departamento Norte de Santander en toda esa dinámica de violencia, pero también por lo que significa, es decir, un departamento de 40 municipios, 10 son fronterizos. Es decir, esta es una frontera que ha sido colchón de seguridad para estas organizaciones insurgentes. Entonces, por eso la frontera es muy importante para estas organizaciones insurgentes. De los 40 municipios de este departamento, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional tiene influencia de una u otra forma en 26, porque aquí en este departamento convergen 3 frentes de esta organización insurgente. El Frente Nororiental de Guerra, que está en Tibú, ¿sí? Converge el Frente Urbano, el Carlos Germán Velasco Villamizar, en el área metropolitana de Cúcuta y en la provincia de Recauco, Chinacota, Herrán, Ragumbalia, y el Frente Oriental de Guerra, el de Arauca, que llega y tiene influencia en Silos, en Cácota, en Pamplona, en Toledo, ¿sí? Entonces estamos hablando de 26 municipios. Por eso, en este departamento, el evento que tenemos el día viernes, donde viene el Alto Comisionado para la Paz, el doctor Danilo Rueda, viene el gestor de paz del Ejército de Liberación Nacional, el doctor Juan Carlos Cuellar, viene la doctora Lidia Solano, que es la viceministra para el diálogo social, para la equidad y los derechos humanos, pero también viene el senador Robert Daza del Huila. Y también estamos esperando que nos confirme la participación el doctor Milton Mejía, que hace parte de DIPAS. Milton Mejía es el esposo de una de las delegadas que tiene Petro en la mesa de negociación. Y hemos querido que se reencuentre la sociedad civil. Hemos invitado a los rectores de las universidades, a los 11 parlamentarios, 22 alcaldes, a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo, a representantes de los sindicatos, a representantes de la Junta Comunal, es decir, a la Cámara de Comercio. Es cómo nos reencontramos la sociedad civil y le preguntemos a los que están enfrentados, bueno, si realmente va a haber una voluntad de paz, ¿qué le espera a este departamento? ¿Qué le espera a la frontera? ¿Sí? En el marco de las negociaciones, pero también de la paz o de la guerra. Es decir, tenemos que estar preparados frente a eso. Entonces queremos que la sociedad civil comience a pronunciarse, a dar opiniones. Por ahí me preguntaba, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, que me llamaron hace como 3 días, me preguntaron, doctor Pertús, ¿cómo nosotros podemos participar en ese evento? Muy fácil. Es decir, en la Cámara de Comercio se encuentran los que generan economía en el departamento, los que generan trabajo. Es decir, ahí están asentados los empresarios, los microempresarios, los industriales. Bueno, y esa capa de la sociedad que produce, que está insertada en el desarrollo y que está generando empleo, es un sector muy afectado por el conflicto armado, es un sector muy afectado por la violencia. Entonces, bueno, en un espacio como eso hay que decirle a los voceros, a los que están enfrentados, es decir, si realmente va a haber una voluntad de paz, si realmente los empresarios esperan, es decir, que esa voluntad de paz expresada hoy en unas conversaciones se va a materializar. Por ejemplo, yo decía, pregunten eso, ¿qué le espera a esta frontera, por ejemplo, en ese tipo de conversaciones? Lo mismo puede preguntar la academia, los presidentes de juntaciones comunales, los líderes sociales, defensores de derechos humanos. Es decir, si se va por parte de lo que hoy están conversando, cuáles son las garantías, por ejemplo, para los líderes sociales y defensores de derechos. Es un mundo, es un universo, por ejemplo, donde la sociedad civil es un actor principal, fundamental para que en el país pueda construirse una paz con justicia social. No la paz de desarmar los fusiles, de que no estén disparando los fusiles, sino una paz, por ejemplo, donde la convivencia, donde la equidad, la inclusión social haga parte de esos procesos, y no como en el pasado que se acordó con la FARC, ¿sí? Un proceso
de paz que no ha aterrizado. Enrique, está muy largo este tema y es sabroso hablar con usted y más como presidente de este Consejo Departamental. Hay que seguir hablando de la paz. Esperemos que la gente vaya, que la gente converse, pero sobre todo que las conclusiones sean reales. Porque es que queda mucho documento, queda mucho pronunciamiento y la realidad es otra. Sí, fíjate tú, por eso nosotros le estamos metiendo mucho a lo de la sociedad civil. Mira, cuando se firma el acuerdo de paz entre Juan Manuel Santos y la FARC, ese acuerdo no aterrizó en la opinión pública. La opinión pública no conoció qué fue lo que se firmó. Cuando Juan Manuel Santos convoca el plebiscito, pues termina perdiéndolo, porque tú no defiendes lo que no conoces. ¿Sí? Y a la gente se le vendió la idea que se había firmado un acuerdo de paz con la FARC y que Timochenko iba a ser el presidente de la República, ¿sí? Que Lozada iba a ser el ministro de Defensa, bueno, y eso fue un temor que se le creó a la opinión pública. Pues se convoca el plebiscito y la gente termina rechazando un acuerdo de paz, figúrense, rechazando un acuerdo, pues porque no lo conocían, Entonces por eso nosotros hemos dicho de que la sociedad civil tiene que conocer, es decir, qué es lo que se le está echando en el sancocho, ¿sí? ¿Qué es lo que se le está echando? ¿Qué tipo de menudencia? Es decir, para endulzar esa sopa. Si tiene que conocerlo la sociedad civil para probarlo, es decir, me gusta este sancocho, tengo que defenderlo, no me gusta, tengo que rechazarlo. Pero si la sociedad civil no la involucramos en el proceso, pues difícilmente va a defender un acuerdo que se haga con los serenos, así se le diga, por ejemplo, que aquí a la gente no se le va a... que en el acuerdo diga que no se le va a cobrar impuesto a nadie, ¿sí? Y el aumento del salario va a ser de 5 millones, estoy hablando de cosas así, y si la gente no conoce eso no lo va a defender, Claro. ¿sí? Por eso es importante que la sociedad civil se involucre, se meta de opiniones, enriquezca esos diálogos. Entonces, hemos hecho ese llamamiento, ¿sí?, a la sociedad civil, pero hemos invitado a los que están enfrentados: gobierno, insurgencia. Bueno, Enrique, muy amable, esperemos que pase este conversatorio y la semana entrante estaremos hablando si realmente fue posible. No, es el primero que vamos a comenzar, vendrán muchos en otras partes del país. Hay que decirle que este conversatorio ha generado una expectativa a nivel nacional. Vienen delegaciones de Medellín, ¿sí? Inclusive ya de los 11 parlamentarios, ya 6 nos confirmaron que van a estar presentes. El doctor Edgar Díaz, es decir, Diógenes Quintero, Wilmer Guerrero, Ciro Rodríguez, ya nos han confirmado que van a venir al evento. Nos parece que es importante que nos encontremos con esa clase política también, de nuestros representantes, que también les ha faltado compromiso con el departamento, es decir, sentido de pertenencia, bueno, y ojalá esa clase política defienda en ese plan de desarrollo nacional lo que viene para el departamento, los 22 billones de pesos que están hoy en ese plan nacional de desarrollo. No defenderlo, intentar aumentarlo. Bueno, Enrique, muy amable, Enrique. Bueno, te